Bueno, buenos días a todos. Hoy les vamos a hablar sobre el pensamiento educativo latinoamericano y cómo distintos autores han podido aportar a la educación en nuestra región. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Diego Duque y sí, ¿por qué América Latina y la educación no solo se ha pensado como transmisión de conocimientos, pero también es vista como una herramienta para transformar esta sociedad? Claro, y esto es un punto muy importante e interesante, ya que muchos de estos autores proponen ideas propias, alejadas de simplemente copiar los modelos europeos tradicionales. Listo, listo. Pero un autor clave es Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez afirmaba que América Latina debía construir su propio modelo educativo. Sí, claro. Además de eso, él criticaba mucho la copia de los modelos europeos sin una adaptación. Para Rodríguez, el educar era poder formar a ciudadanos libres, con un pensamiento crítico y a la vez con una capacidad de cuestionarse de las cosas. Sí, aparte, él proponía una educación práctica donde que los estudiantes aprendieran lo que estén haciendo y no solo por memorizar estos contenidos. Sí, eso que tú dices es importante, que aprendiera haciendo, no solo memorizando. Y eso es importante, yo diría que porque rompe con lo que venimos hablando, que es la educación tradicional, donde el estudiante obtiene un rol netamente pasivo. Pero vea que actualmente muchas escuelas siguen teniendo este problema, Sí. donde pues evaluaciones, quizzes, se prioriza mucho, perdón, memorizar y poder pasar estas pruebas. Sí, 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 se prioriza el resultado más que la comprensión que tienen, ¿no? Sí. Igual, además de ese autor, creo que un pensador importante es José Carlos Mariátegui, ¿no? Ah, sí, claro, Mariategui, bueno, Mariategui creo que analiza cómo la educación está como vinculada a las desigualdades sociales, cómo también la educación tiene muchos problemas de desigualdad. Sí, 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 es verdad. También, según, si no estoy mal, sus 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana nos indica que la educación no solo no es neutral, perdón, sino que responde a intereses de ciertos grupos, ¿no? Sí, exacto. Desarrolla que la educación debe estar más vinculada con las personas o también conectada a la realidad social. Más que todo con los sectores populares e indígenas o sectores más como excluidos. Y otra cosa, otro autor importante en Latinoamérica es Paulo Freire, que es uno de los más influyentes y más importantes, ya lo había dicho, de América Latina. Claro, Freire, de hecho, critica esa educación que venimos diciendo que es tradicional, él la llama la educación bancaria. Sí, es la educación bancaria, sí, es muy conocida. Trata de que pues el profesor deposita este contenido o información y el estudiante solo pues la toma o la obtiene sin tener ninguna pregunta o sin ninguna cuestión, sin ninguna duda. Y es interesante porque según la pedagogía del oprimido se propone una educación basada en el diálogo, donde pues directamente el estudiante pueda participar activamente, ¿no? Claro que sí. Aparte, la idea es que la educación nos dé conciencia crítica para que las personas entiendan más el realismo y puedan construirla o desarrollarla. Y además, esto que venimos hablando viene siendo un tema también muy actual, eso que tú acabas de mencionar, porque todavía podemos ver sistemas educativos donde no es necesario y ni siquiera tratan de promover mucho el pensamiento crítico a los chicos, sino sobre todo ese, pues el tema de memorizar simplemente. En Colombia, por ejemplo, también hay aportes importantes de autores como el de Agustín Nieto Caballero. Creería yo que es un autor
pues importante Sí, ya que estamos hablando de este tema. no, claro, sí, gracias a él desarrolló la escuela activa y que pues ha cambiado la forma tradicional de enseñar. Sí, sí, incluso ese modelo del estudiante que participa, experimenta y puede construir el mismo su propio aprendizaje. Y bueno, eso también hace que la educación sea más, por decirlo así, significativa. Y no solo también por memorizar cosas, memorizar contenido para un examen o una evaluación. Y también otro autor importante es Gabriela Mistral. Ella en general aporta una visión más humana, hablando de la educación, ¿no? Se enfoca sobre todo en el afecto, en la infancia y en la formación integral del alumno o de la alumna. Sí, exacto. Pero aparte, para Mistral, educar también implica formar los valores, que son muy importantes, y no solo Es verdad. pues transmitir el conocimiento, no solo dar pues el aprendizaje. De hecho, yo creo que eso es clave porque muchas veces la educación pues deja de lado, como veníamos hablando, esa parte pues, emocional, ¿no? También. Ujú. Eh, y, y yo diría que incluso ahí, pasando de Mistral, otro autor importante es Domingo Faustino Sarmiento. No Ah, sé si sí, lo ubicas. sí, sí, sí. Él promovió la educación pública y la Exacto. alfabetización como base del progreso. Sí, a pesar de que pues su visión sí llegó a estar un poco más influenciado por Europa. Eh, yo creo que el aporte que él tuvo fue fundamental para poder ampliar el acceso a la educación, ¿no? Y también esto permitió que más personas pudieran acceder al conocimiento, lo cual fue clave en la región. Sí, sí, claro que sí. Eh, y acá viene algo que creo que es importante, si uno piensa que todos estos autores pues pueden coincidir en algo, ¿qué es? Que la educación no puede ser igual en todos los contextos, tiene que adaptarse a cada una, ¿no? Sí, porque pues en América Latina las realidades sociales son muy distintas y eso pues nos obliga a pensar la educación propia. Sí, yo coincido ahí contigo y creo que sigue siendo un reto hoy en día. Obviamente se ha venido adaptando, se ha venido flexibilizando más, porque muchas veces se sigue copiando modelos sin adaptarlos. Exacto, claro. Y ahí es donde pues estas ideas siguen teniendo pues vigencia. Sí, yo diría que en una conclusión, bajo esto que hemos hablado, pues estos pensadores nos muestran que la educación en América Latina va más allá del simple hecho de enseñar los contenidos, va en en formar personas, en qué más diría usted. También pues algo para recalcar que también es formar personas críticas, conscientes Sí, y capaces eso, precisamente. de formar o transformar su realidad. Sí, de la transformación de su realidad. Entonces, bueno, yo creo que sería eso sin mucho más que añadir. Muchas gracias por escuchar. Que tengan buen día.